Verónica Pelayes, ¿es su nombre completo? Sí, Verónica Pelayes. Bien. Verónica Andrea. Su número de documento, por favor. 20-350-972. Bien, señora Pelayes, usted ha sido citada en esta audiencia en carácter de testigo. En virtud de ese carácter, como testigo, usted ha cumplido la obligación de comparecer como carga pública y al mismo tiempo debo hacerle saber que la ley penal argentina castiga al delito de falso testimonio. Es decir, toda aquella persona que declara como testigo y afirma una falsedad, niega o calla una verdad, en todo o en parte, puede estar sujeto a eventuales penas, sanciones de prisión, las que aumentan su rigor, su intensidad cuando la falsedad es en perjuicio de los acusados. En base a dichas previsiones del Código Penal argentino, debo tomarle juramento de ley. Le pido por favor un segundo que se ponga de pie. Señora Verónica Pelayes, ¿usted jura o promete decir verdad de todo cuanto supiera y le fuera preguntado en esta audiencia? Muchísimas gracias. Tome asiento. Le comento brevemente la mecánica de la producción testimonial. Están los señores funcionarios de la Fiscalía interviniente, sus representantes legales, la parte querellante, como así también los señores defensores. Seguramente la Fiscalía le va a realizar preguntas, quizás también el señor querellante y tal vez los señores defensores. Señora fiscal, su testigo. Siendo testigo de la querella y de la Fiscalía, hemos convenido que va a comenzar el interrogatorio de la querella. Bien, doctor Álvarez. Gracias. Buenos días, Verónica. Buenos días. ¿Qué actividad laboral está realizando? Oficial de justicia. ¿Desde cuándo? Y hace aproximadamente 22 años. De oficial de justicia, 5 años. 6. Y en el juzgado, 22 años. ¿En qué lugar físico, en qué circunscripción, en qué...? De la tercera circunscripción judicial. Entendemos para... Está en Zapala. Está en Zapala. Perfectamente. ¿Siempre tuvo ese destino? Sí, siempre trabajé en Zapala. ¿En qué consiste la tarea de un oficial de justicia? Bueno, notificar las órdenes libradas por el juez, hacer saber a las partes las órdenes ordenadas por un juez. ¿Y cómo se desarrolla ese conocimiento? ¿Cómo se le hace saber a alguien? Bueno, se concurre al domicilio de la persona que indica el juez, se le lee el mandamiento, se le hace saber cuál es la orden que ha dictado su señoría y en eso consiste la diligencia. Y luego ese mandamiento es devuelto al juez. Cuando hablamos de mandamiento, ¿qué se trata? ¿De una nota, de un papel escrito? Sí, es un papel escrito donde justamente el juez me ordena al oficial de justicia que se constituya en determinado lugar y realice tal diligencia. En este caso particular, ¿qué puede recordarnos de alguna diligencia realizada el 28 de diciembre del 2012? ¿Dónde? Relátenos, por favor, todo lo que recuerde al respecto. Bueno, el 28 de diciembre recibo un mandamiento que era para hacer una notificación en el paraje Portezuelo Norte. Me preparo, me pongo de acuerdo con la policía para concurrir al lugar y llegamos al lugar aproximadamente a las 2:15, 2:30 de la tarde. Yo no conocía dónde era exactamente, así que en la ruta me estaba esperando el abogado de la empresa, Mariano Brillo. Y bueno, es ahí donde me detengo, me pongo de acuerdo con ellos. Mariano Brillo iba con la policía, así que me pongo de acuerdo con ellos, me indican dónde quedaba
el lugar en el cual su señoría me había indicado que vaya. Y bueno, me movilizo en mi vehículo junto con mi hijo por una cortada de petrolera y llegamos hasta ese sitio. ¿Qué había en ese sitio donde ustedes llegaron? Bueno, llegamos al lugar, el mandamiento decía que había que notificar que 3 personas tenían que permitir el avance de los trabajadores de la empresa. Como no habían obstáculos en el lugar, ni personas, estuvimos unos minutos fuera del vehículo mirando y nos disponíamos a volver. Cuando nos disponemos a volver, yo veo que viene una camioneta blanca con gente en la cúpula, rápido hacia el lugar donde estábamos nosotros. En ese lugar, o sea, habíamos llegado hasta un pequeño alambrado que traspasaba la cortada y se podía pasar por los costados. Era como una tranquera. Bueno, la camioneta llega a donde estaba yo, y se bajan rápidamente. Me presento, les digo que era la oficial de justicia de Zapala, que iba a notificarles el mandamiento, y empiezo a leérselos y empiezan a insultarme, empiezan a decirme que me vaya del lugar, que esa era su casa. Carol Suárez me dice: hoy alguien va a morir. Y bueno, mientras yo leía era insultada todo el tiempo, no obstante lo cual terminé de leer el mandamiento. Cuando lo termino de leer, veo que, porque me rodeaban, estaban los policías, estaban unas personas mayores que yo ya había identificado quiénes eran, porque el mandamiento iba dirigido a Martín Velázquez, a Mauricio Raín y a Carol Suárez. Entonces yo ya los había identificado a ellos para hacer la diligencia. Había otra persona, había otra mujer, pero no estaba dirigido el mandamiento a ella. Y habían varios niños. Entonces yo, mientras leía, estoy rodeada por todos ellos, y la policía que también estaba a mi costado. Y en un momento, cuando termino de leer, firmado doctora Ivonne San Martín, se enfurecen y se van hacia donde está mi camioneta y las camionetas de la empresa, de la petrolera, y empiezan a romper los vidrios de estas camionetas. Se origina todo un forcejeo. Veo que estaba Mariano Brillo filmando y veo que le forcejean la cámara. Yo me subo al vehículo, termino de labrar el acta y dejo colgado el mandamiento, o sea, la notificación, la diligencia, la doy por finalizada y lo dejo colgado en un alambrado. Me subo al vehículo y veía como las piedras volaban, todos tiraban piedras a muy alta altura, y en un segundo toda esa gente que estaba tirando piedra rodea el vehículo. Y yo antes le pregunto a mi hijo: ¿qué hacemos? Y bueno,
puse en marcha el vehículo y empezamos a andar. Pero tuve que detener la marcha porque enseguida había niños en el frente del vehículo y escucho cómo empiezan a sonar las chapas del auto, de la camioneta. Escucho que impactaban muchas piedras. Una impacta en la puerta de atrás, escucho los ruidos, estaba sorprendida, no podía creer que sean piedras. Y giro la cabeza con la marcha prácticamente detenida porque habían chicos adelante, así que no avanzábamos. Giro la cabeza y veo a Carol que arroja una piedra que rompe el vidrio y que me impacta en la cara. En ese momento mi cara estalló en sangre, sentí mucho dolor. Me había quebrado la nariz, me salía mucha sangre por la nariz, mucha sangre por el pómulo, habían muchos vidrios y mi hijo me dijo acelera. Después que rompieron ese vidrio, yo quedo detenida y rompen el vidrio del portón trasero. Entonces, mi hijo me decía acelerá y yo aceleré con la cara tapada porque no veía por los vidrios y por la sangre. Y así anduvimos no sé cuántos metros hasta que llegamos hasta donde estaba la gente de la petrolera. Él apretó el freno de mano y yo me bajé y cayó la piedra. La piedra que me golpeó la tenía en la falda, era de un tamaño grande y estaba llena de sangre. Me iba a subir atrás de mi camioneta y después los de la empresa petrolera me dicen subite en nuestra camioneta, y me subieron en una camioneta de Apache. Así me envolvieron en una rejilla y yo veía como adelante iba mi camioneta, que mi hijo iba de acompañante y la manejó Mariano Brillo hasta la ruta. En la ruta, yo les pedí a la gente de la petrolera que me lleven al hospital de Zapala, me dijeron que no podían, y en la ruta me bajaron. Y ahí me encontré con mi hijo y con mi camioneta. Me subí a mi camioneta y un policía manejó. Y como pudimos llegamos a Zapala. En el trayecto yo llamé por teléfono a la doctora Ivonne y le dije que había sido lastimada. Entonces cuando llegamos al hospital ella me estaba esperando. Ahí me atendieron, me cosieron, me hicieron una radiografía, tenía quebrado la nariz. Después me hicieron una tomografía y tenía quebrada la órbita ocular en 2 partes. Me hicieron por puntos en el pómulo, que estaba desgarrado, entonces no se podía coser bien. Luego después me hicieron una cirugía y arreglaron un poco esa cicatriz. Verónica, usted nos dijo que fue en su vehículo. ¿Qué vehículo es? Una camioneta, una Jeep Cherokee. Una Jeep Cherokee. También nos dijo que fue con su hijo. ¿Es habitual que usted realice las diligencias en compañía de algún familiar o de alguna persona? No. Esto era su día de cumpleaños, era una diligencia que era en el campo, entonces él me acompañó
porque a la vuelta iba a manejar y no implicaba ningún riesgo para él ni para mí, era una diligencia sencilla. También nos dijo que cuando llegó al lugar había varias personas. ¿Recuerda quiénes eran o cuántas eran? Cuando llegué a la ruta. Exacto. Y habían, estaba el abogado Mariano Brillo, 2 policías y unas 4 o 5 personas de la empresa Apache. ¿Y recuerda qué vehículos vio cuando llegaron allí? Sí, habían 2 camionetas y el auto de Mariano Brillo. En el momento que ustedes llegan, y nos dijo que estuvieron esperando porque no había nadie en el lugar, ¿cuál fue la distribución? ¿Dónde estacionaron los distintos vehículos y el suyo? Bueno, yo me estacioné adelante, un poco más cerca, digamos, del alambrado, y con la policía, me puse de acuerdo con la policía y le dije a la gente de la petrolera que se quede más atrás para evitar cualquier conflicto. Entonces solamente me acerqué yo y la policía ahí al alambradito que había y miramos. ¿En qué momento, digamos, usted dice que pues leyó el papel que le habían entregado, firmado por la juez interviniente? Bueno, yo me quedo, nos quedamos un rato ahí viendo que no habían personas, que no habían obstáculos, entonces le digo al abogado, bueno, volvamos porque no hay ningún obstáculo, ni hay personas a quien notificar. Entonces, bueno, mientras estábamos conversando ahí, vemos que una camioneta blanca se dirige hacia nosotros y ahí esperamos que ellos lleguen. ¿Cuántas personas venían en las camionetas? Y venían por lo menos unos 5 chicos, unos 5 niños y 4 adultos por lo menos. ¿Y de dónde venía esta camioneta? Se veía que venían de la montaña de más arriba, como de 400 metros, una cosa así. ¿En el lugar usted observó alguna construcción, alguna vivienda, algún lugar donde pueda vivir gente? No, había un lugar que es como un centro comunitario, una cosa así. No habían personas. Bien, solicito autorización para mostrarle a la testigo el mandamiento que diligenció en original. Adelante, doctor. ¿Me puede decir si ese es el mandamiento que usted tramitó? Sí, acá está mi firma, mi letra y gotas de sangre. ¿Nos puede leer cuál es la orden que a través del mandamiento se le impartía? Sí, me constituye en el lugar. ¿Lo leo todo? Todo lo que importe para él. A fin de hacer efectiva la medida cautelar dictada en autos y procede a ordenar a los demandados Martín Velázquez Maliqueo, Carol Alejandra Soae y o quien se encuentren llevando a cabo medidas de hechos denunciadas que se abstengan de obstaculizar, impedir, obstruir y o perturbar por sí o por interpósita persona o cosa el libre acceso, tránsito y egreso del personal dependiente de la empresa Apache y sus contratistas. Esto era
decía acá más abajo. A fin de remover los obstáculos existentes siempre que ello no implique riesgo a la seguridad y integridad de las personas y o cosas que se encuentren involucrados. ¿Es habitual que se redacten de esta manera las órdenes? Sí, sí, sí. Cuando usted se retiraba o trataba de retirarse, nos dice que vio a Carol, así nos dijo, que le arrojó una piedra, ¿no es cierto? ¿A qué distancia puede decirnos a qué distancia estaba esta persona que arrojó la piedra? Sí, estaba muy cerca, estaba a menos de 3 metros. Yo giré la cabeza y vi su remera con arabescos y media grisecita. Y bueno, la identifiqué que era ella. También nos dijo que durante 5 años ha realizado esta tarea como oficial de justicia. ¿Recuerda algún incidente donde haya sido atacada por alguien? No, jamás. Generalmente estas informaciones que se transmiten mediante mandamientos son órdenes, llamémosle, de restricción de algún bien, que técnicamente decimos que es un embargo, a veces es un secuestro de algún elemento. Normalmente no son cuestiones que la gente que los recibe lo haga con alegría y felicidad. Generalmente son inconvenientes que el que lo recibe padece. ¿Cómo hace un oficial de justicia habitualmente, según su propia experiencia, cuando se llega a una persona para hacerle saber esta mala noticia en general? Sí, los mandamientos siempre son órdenes, puede ser de secuestrar un bien, de embargar. No son buenas noticias para las personas, pero uno con la persuasión, con el diálogo, siempre las personas acceden porque saben que es una orden del juez, saben que yo como empleada y como oficial de justicia solo estoy haciéndole llegar la orden del juez. Y las personas acceden. Nunca me ha pasado que alguien me golpee por eso. Verónica, usted nos dijo que terminó de llenar el papel y después lo colgó en el alambrado. Entendemos que lo que colgó fue una copia. Sí, se deja una copia de la orden, son 2 papeles, digamos. Una es un original y una copia. Se deja el acta hecha y se devuelve otro mandamiento de diligencia. Deja la copia para que la persona tenga y el acta con la notificación se le devuelve al juez. ¿Y con el original qué se hace habitualmente? Se entrega al juez. ¿Y en este caso en particular? En este caso en particular se lo entrega al juez en el hospital. Gracias. Por ahora nada más. Gracias, doctor. Señora Frica. Buen día, señora Palacios. Buen día. En su relato usted nos habla que ve bajar de la camioneta 4 personas adultas, dijo, aproximadamente. Sí. Esas 4 personas, ¿puede identificarlas, por favor?
¿Acá en la sala? No, si sabe sus nombres y apellidos. Sí, Carol Suárez, Martín Velázquez y Mauricio Raín. ¿Y la cuarta? Tengo entendido que es Violeta Velázquez. Era una mujer entonces. Era una mujer. Esa señora, Violeta Velázquez, ¿usted la vio cerca de su camioneta cuando le tiró la piedra a Suárez? No. No la vi. También en su relato dijo, cuando la empiezan a insultar, dice, no lo podía creer. ¿Por qué no lo podía creer, señora? No podía creer los insultos, no podía creer la agresividad. Era innecesaria. Cuando a mí me golpean, la diligencia ya estaba realizada. Yo estaba dentro de mi camioneta con imposibilidad de defenderme. No lo podía creer porque era innecesario. No. Señora Peláez, con el absoluto respeto, porque usted es la víctima en este proceso, recordando que está bajo juramento de ley, ¿usted insultó a alguien? No. ¿Usted agredió a alguien? No. Solamente leí el mandamiento. Su hijo, usted nos comenta que iba a ir porque iba a venir conduciendo a la abuela, Sí. o sea que sabía manejar. Estaba aprendiendo. Ah, estaba aprendiendo. ¿Y por qué no manejó él y Brillo, y lo hizo Brillo? Bueno, yo en ese momento no estaba herida. Creo que Brillo agarró la camioneta. Mi hijo venía ya en el asiento del acompañante. ¿Recuerda cómo estaba vestido su hijo? Sí, con bermudas y remera. Bermudas que llegaban hasta qué parte de su pierna. Hasta la rodilla. ¿Recuerda haber escuchado alguna manifestación luego de ser agredida? Sí, qué cagada te mandaste. ¿De una de voz puede identificar si es de mujer o de varón? De varón. Señora Peláez, usted nos comentó los daños sufridos en su rostro. ¿Podría decirnos si fue, y también nos comentó que la intervinieron para arreglar las cicatrices, los tratamientos que usted realizó desde diciembre del 2012 a la fecha? Sí, bueno, a mí me operaron, me arreglaron la nariz, me pusieron una placa de titanio, una malla de titanio, pero el nervio que pasa por la órbita ocular estaba dañado, entonces yo no tengo sensibilidad en esta parte de la cara. Cuando hablo mucho babeo, y bueno, y además perdí una pieza dental. Bueno, esto hace que yo recuerde el hecho cada día, porque cada día que me levanto y que voy al baño, que voy al espejo, miro mi cara y veo la cicatriz y tengo la sensación como que hubiese ido al dentista. No tengo sensibilidad en esta parte. ¿Ha hecho tratamiento psicológico? Sí, estoy bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Desde cuándo? Desde diciembre, desde 2012. ¿Algún otro tratamiento ha hecho? Psicológico y psiquiátrico. ¿Está trabajando, señora Peláez, hoy? No, estoy de licencia. ¿Desde cuándo? Desde ese día. Señora Peláez, ¿ha cambiado su vida desde diciembre del 2008 a hoy? Sí, totalmente. Ha cambiado mi vida, mi vida personal, mi vida íntima, mi vida social, bueno, mi vida laboral, porque dejé de trabajar, mi vida personal en el sentido de que yo estaba
estudiando abogacía y empecé a perder la concentración. Cambió en todos los aspectos. Vuelvo a pedir disculpas por la pregunta que le voy a hacer. ¿Usted ha tenido alguna situación de autolesión? Sí, en 2 o 3 oportunidades me sentí muy deprimida por los avances de la causa, por las injusticias, por la desinformación que había, tratándome a mí de victimaria, en lugar de ser la víctima, y en 2 o 3 oportunidades tomé pastillas. En una de ellas estuve internada. ¿Identifica en esta sala a la persona que usted dice que les bajó la pierna, señora? Sí. ¿Dónde la ubica? De la zona izquierda. Yo quiero aclarar que comparezco a esta audiencia con mucho nervio, con mucho temor a represalias, y que es muy difícil para mí estar enfrente de los imputados, de las personas que han sido tan agresivas conmigo. Le agradecemos entonces que esté presente. Ninguna más, muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Señora defensores. Sí, buenos días. Buen día. Señora Pelayes, usted declaró que cuando la vieron lastimada, ¿se calmaron? ¿Es así? Después que estaba lastimada, tiraron otra piedra y rompieron el vidrio trasero. Pero usted en alguna oportunidad declaró que en ese momento, cuando me vieron lastimada, se calmaron. Después que tiraron todas las piedras y arrancamos, bueno, sí, se calmaron. Quisiera volver un momento al consultarle, disculpe que tenga que volver a preguntarle, pero sobre el momento en el cual a usted se le solicitó realizar este mandamiento. Ella se encontraba en su casa. Sí, era la 1:10, yo ya me había retirado, estaba en casa. ¿Y se comunicaron de la oficina judicial? De la oficina de mandamientos y notificaciones, sí. Anteriormente también puede ser que se haya comunicado el doctor Brillo con usted, el abogado de la empresa. Se había comunicado el doctor Brillo para adelantarme que iba a salir un mandamiento. Y usted le había dicho que por la hora y el día ya era tarde. Sí, preferiría haberlo dejado para otro día, porque en realidad yo ese día me iba de vacaciones. Y era el cumpleaños de su hijo también ese día. Pero igualmente después usted recibió el llamado de sus jefes. Sí, el mandamiento era con habilitación de día y hora, entonces, bueno, tuve que hacerlo. A usted le insistieron para que lo realice. Usted en un primer momento dijo que necesitaba más tiempo para organizarlo y demás, ¿no? Sí, sí. Porque sabe que habría que coordinar con la policía y todo esto. Sí, igualmente yo no sabía que me iba a trasladar a un lugar tan hostil. Entonces, cuando la policía me dijo que tenía solamente 2 policías, o sea, si yo hubiese sabido que iba a un lugar de hostilidad y de agresividad, hubiese organizado para ir con muchos policías, pero cuando la policía me dijo que tenía 2 agentes, bueno, no me pareció que iba a ir a la Franja de Gaza. No conocía el lugar. Usted no había estado antes ahí, y el doctor Brillo, el abogado de Apache, no le informó que había situaciones de conflicto anterior y además no le advirtieron sobre esto.
No, igualmente no sabía que iba a ser agredida, si no lo hubiese planteado. Tampoco le señaló cuestiones de respecto de la policía, la necesidad de móviles policiales y demás, eso no se lo señaló. No. Volviendo al momento en el cual usted le manifestó esto a su jefe, usted incluso hasta, porque usted les había manifestado esto de la necesidad de contar con más tiempo, hasta en algún momento tuvo que llegó a hablar con su jefa, ¿es así? Sí, mi jefa es la que me dice que había llegado un mandamiento. Y su jefa, usted cuando le dijo que no lo podía hacer y demás, su jefa en ese momento le dijo que le informó que o lo hacía o le iba a hacer un informe. Sí, que estaba obligada a hacerlo. Y si no, bueno, iba a llamar a una compañera mía para hacerlo. Pero en ese momento le informó que si usted lo hacía, de alguna manera, a ver si estos son sus dichos, usted dijo, no me obligues a buscarte o a hacerte un informe. Sí, eso fue lo que le dijo su jefa. Sí. Por lo cual usted tuvo que aceptar ir al lugar. Sí. Y ahí es donde coordinó y llamó a la policía, al oficial Pincheira. Sí. Y le dijeron que la disponibilidad de móviles que había que no tenían móviles y le dijo que después hubo 2 comunicaciones con la policía, con Pincheira. Sí. En la segunda le dijo que usted iba a poder contar con 2 policías de la... Sí, es así. Pero que tenían que ser trasladados por alguien y ahí el doctor Brillo es que los pasa a buscar. Cuando usted llegó al lugar, ahí usted se encontró con un lugar, estaba una máquina, las camionetas y demás. En algún momento usted manifestó que no era el escenario que usted pensaba que se iba a encontrar. Respecto de las maquinarias, los operarios y demás. Digamos, cuando el mandamiento dice remover obstáculos, lo que sea, la parte es la que tiene que poner los instrumentos para que eso se lleve a cabo. Pero en algún momento usted señaló que tenía conocimiento que iba a realizar una simple notificación. De hecho, llevó a su hijo con la idea de ir y regresar enseguida. Sí. Y en ese momento, cuando llega allí, estuvieron esperando y usted en un momento dijo, no viene nadie, nos retiramos, algo así es lo que declaró. Y en ese momento el doctor le pidió que esperaran. Sí, me dijo, bueno, esperemos porque es raro que no haya gente. El doctor le insistió y le comentó que había que remover esa valla forma de tranquera que usted dijo. Que no. Pero también le comentó que había otro obstáculo más adelante, que había un camión esperando para ingresar, también le hizo esas referencias. Sí. Y le insistió para que se realizara la diligencia, para que se espere y se realice. Sí, pero yo entendí que el obstáculo era innecesario removerlo, o sea, el alambrado, y por eso es que nos volvíamos. Pero el abogado le pidió que se queden igual a hacer la diligencia. Sí, pero usted en algún momento señaló que se sintió hasta presionada por la empresa, o sea, por el abogado de la empresa para realizarlo. No, presionada no, sino que tenía insistencia en que se remueva el obstáculo, pero digamos que el oficial de justicia en ese momento es el que decide si se va a remover el obstáculo o no, y yo entendí que podían pasar por el costado si querían, entonces no consideré oportuno remover nada. Pero el abogado le pidió que esto se realice, o sea, insistió para que se haga. Después de que usted resultó lastimada, los empleados de la empresa no la trajeron a Zapala, o sea, no se ofrecieron a traerla a Zapala. Usted les pidió y ellos no las trajeron, la trasladaron hasta la ruta, allí se encontró con su auto que manejaba el doctor Brillo, de la empresa Apache. Ni el abogado de la empresa Apache, ni los operarios de la empresa, ninguno se ofreció a manejar su camioneta y traerla a Zapala. Uno de los policías, incluso usted manifestó que tenía dificultades para manejar su camioneta, su hijo no podía manejarla porque estaba con usted, y ninguno de ellos se ofreció a traerla hasta aquí. En la audiencia uno de ellos señaló, en la audiencia durante el juicio, que tenían temor de ser sancionados si iban para Zapala. ¿Eso se lo manifestó a alguno de ellos? Me manifestaron que no podían ir hasta Zapala. Le manifestaron que no podían ir, pero no refirieron de que pudiesen llegar a tener inconvenientes laborales por esto. Yo, la verdad que iba choqueada, toda ensangrentada, entonces, bueno, no prestaba mucha atención.
Todas estas circunstancias que nos ha ido señalando respecto de las presiones que recibió en su trabajo para insistencias para que esto se realice, así como también este actuar por parte de la empresa Apache, han llevado a que usted legítimamente responsabilice tanto a la empresa como a la provincia, por ser su empleadora, por los daños que usted ha sufrido, y que usted inicie un reclamo judicial donde reclama una suma de 6.553.000 pesos, 235 pesos, perdón. ¿Fueron estas las cuestiones? Sí, igual eso lo maneja mi abogado como apoderado. Y en ese expediente es cierto que usted no ha demandado a mis asistidos, ¿es así? Sí, es cierto. Muchas gracias, señora. Bueno. No tengo más preguntas. Muy bien, señora. Algo novedoso que incluyó la defensa, ¿puedo? Adelante. Gracias. Señora Pelayes, ¿por qué no demandó a Velázquez Maliqueo, Mauricio Faín y Carlos Porque han puesto tantos obstáculos para que este juicio se realice que consideramos que los mismos obstáculos se iban a poner para que una demanda civil llegue alguna vez a una sentencia. Gracias. Señores defensores. Bien. Gracias. Señora Verónica Pelayes, eso ha sido todo. Ha terminado su declaración. Se encontraría ya desocupada. Igualmente le informo que, como es parte querellante constituida en este proceso penal, eventualmente puede quedarse a presenciar, una vez cumplida la carga testimonial, a presenciar, decía, el debate. Le agradezco muchísimo el tiempo prestado. No lo entendí, como que me tengo que quedar. Usted ya cumplió con su carga de prestar testimonio. Como eso ya está cumplido, ya está hecho, puede a partir de ahora presenciar las audiencias. Bueno. Muchísimas gracias por su tiempo. Buen día. Muchas gracias al jurado por escuchar.